Hola, ya sabes qué son y sobre qué entidades pueden ejercerse derechos reales, pero no todos los derechos reales son iguales. Existen varios factores que influyen en cómo se configuran, y uno de los más importantes es la categoría a la que pertenece la cosa sobre la cual se ejercen. Uno es el tratamiento jurídico que recibe la propiedad sobre una casa, y otro diferente el que recibe la propiedad sobre un televisor. En este video queremos describir las categorías a las que puede pertenecer una cosa para que siempre sepas qué normas son aplicables a los derechos reales que se ejerzan sobre ella. El recurso que tienes disponible en pantalla es un flujograma que te conducirá por las diferentes categorías y subcategorías a las que puede pertenecer un bien. La idea general es que comiences con alguna cosa que quieras clasificar y vayas descendiendo para verificar si corresponde con alguna o algunas de las categorías que tenemos desplegadas debajo. Comenzamos con la definición de bien del Código Civil. En principio, todas las cosas que quieras clasificar deberían cumplir con lo descrito por esta definición, es decir, deberías tener en mente alguna cosa material o inmaterial que pueda ser objeto de derechos. Puedes pensar en vehículos, terrenos, árboles y cosas así. Existen dos criterios de clasificación de los bienes, según a quién pertenece y según su corporalidad. Intentemos clasificar el dispositivo electrónico que tienes delante según a quién pertenece. Esto resulta muy sencillo, pues basta con preguntarse, ¿a quién pertenece la cosa que tengo en mente? Si la respuesta es, le pertenece al Estado, entonces será un bien público. Y si la respuesta es cualquier otra, entonces será un bien privado. El dispositivo que usas probablemente es tuyo, o de algún familiar o amigo. Ninguno de ellos es el Estado, por lo tanto es un bien privado. Clasificar las cosas según su corporalidad es un poco más complejo. Primero debemos preguntarnos si la cosa que tenemos en mente es corpórea o incorpórea. Será incorpórea si no podemos percibirla con nuestros sentidos, como un derecho personal o intelectual, y será corpórea si podemos percibirla con nuestros sentidos, como el dispositivo electrónico que tienes enfrente o la silla sobre la que estás sentado. Una vez decidido si algo es corpóreo o material, debemos preguntarnos, ¿puede ser trasladada de un sitio a otro? Si es tierra o está adherido a ella, como un lote de terreno o una construcción, será un inmueble. Y si es cualquier otra cosa, como una consola de videojuegos o una bicicleta, será un mueble. Tenemos un par de etiquetas que solo pueden adherirse a bienes inmuebles, si son fondos agrarios o fondos urbanos. En cada municipio existe una resolución que define la mancha urbana, una delimitación dentro de la cual los inmuebles se consideran urbanos y fuera de la cual se consideran rurales. Los fondos agrarios son afectados por las normas especiales del derecho agrario y los urbanos no. Existen otros criterios de clasificación que se aplican a bienes inmuebles y muebles. Por ejemplo, para que los derechos que se tienen sobre algunos bienes sean totalmente eficaces, ¿es necesario inscribirlos en un registro público? Esto ocurre en el caso de los bienes inmuebles, con derechos reales, o en el caso de los vehículos con tránsito. También podemos preguntarnos si el bien es divisible o indivisible. Para establecer si algo es divisible, debemos preguntarnos, si lo divido, ¿conserva su naturaleza? Por ejemplo, si tengo una vaca viva y la divido en dos, el resultado no son dos vacas vivas, sino dos pedazos de carne. En cambio, si divido un pedazo de tela en dos, el resultado son dos pedazos de tela. Podemos plantearnos si la cosa puede existir por sí misma o si depende de otra para existir. Si existe por sí misma, como un lote de terreno, será un bien principal, y si depende de otra para existir, como la construcción que está adherida al lote de terreno, será un bien accesorio. Entre los bienes accesorios tenemos 4 especies. Aquellos que forman parte de la cosa principal y que al estar insertos en ella pierden su individualidad, como ocurre con los engranajes de un reloj o los radios de una rueda, que son llamados partes integrantes. Las pertenencias, en cambio, conservan su individualidad, pero existen para el uso o beneficio de otro bien, como, por ejemplo, la vaina de una espada o la silla de montar de un caballo. Los frutos son bienes accesorios que surgen de bienes principales. Por ejemplo, las nueces que brotan de un nogal, los racimos de uva que crecen en las vides, o las crías que se gestan en los vientres de los animales.
Estos frutos, que brotan naturalmente de otros bienes, son llamados frutos naturales. Si el fruto es una renta, como el canon de alquiler que se obtiene al arrendar un inmueble, o los intereses generados por el capital, el bien es llamado fruto civil. Existen conjuntos de cosas que, a pesar de no perder su individualidad, pertenecen a un todo que tiene un destino económico propio. Esto ocurre, por ejemplo, con las sillas, mesas, sombrillas y enseres que conforman en conjunto un restaurante. Estos bienes son denominados cosas accesorias en estricto sentido. Otra categorización relevante divide a los bienes entre presentes y futuros. Son presentes los bienes que existen, como tu celular o la casa en la que estás ahora mismo, y futuros aquellos que se espera que existan en el futuro, como un departamento en preventa o las cosechas del año que viene. Entre los bienes futuros tenemos dos especies: aquellos que tienen una alta probabilidad de existir en el futuro, como un departamento en preventa o las cosechas de una temporada futura, que llamaremos bienes de existencia probable, y aquellos cuya existencia futura es improbable, como las ganancias por participar en la lotería o los resultados de un proceso judicial, que llamaremos bienes de existencia aleatoria. Existe un par de subcategorías que solo podemos aplicar a bienes muebles. Para clasificar a un bien en una de ellas debemos preguntarnos si pertenece a un género de cosas que se determinen por peso, número o medida. Esto ocurre, por ejemplo, con el arroz, que se determina por peso al extremo que un kilo de arroz de cierto tipo es fácilmente reemplazable por otro kilo de arroz del mismo tipo. Estos bienes, fácilmente reemplazables por otros del mismo género, son llamados fungibles. En cambio, si el bien no puede ser reemplazado por otro, como una pintura original o una casa, este será no fungible. Finalmente, podemos preguntarnos si el bien se extingue con un uso, como los alimentos o los combustibles, en cuyo caso será consumible, o si resiste múltiples usos, como un vehículo o una prenda de ropa, en cuyo caso será no consumible. Hagamos juntos el ejercicio de clasificar el dispositivo electrónico que tienes delante. Según a quién le pertenece, es un bien privado. Según su corporalidad, es material, mueble, no sujeto al registro, indivisible, principal, presente, no fungible y no consumible. Abajo te propondremos una serie de ejercicios de clasificación similares para verificar si eres capaz de hacerlo por tu cuenta. Te deseamos mucha suerte.